Soy Raúl Godoy, obrero de Sanón y referente del PTS, ahora como candidato en el Frente de Izquierda. Hoy ocupamos una banca en la legislatura de Neuquén y estamos peleando para que la provincia de Neuquén tenga un diputado nacional que represente verdaderamente los intereses de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud de la provincia de Neuquén. Enfrentamos candidaturas fuertes por parte de los grandes partidos patronales, que nuevamente están haciendo una campaña intentando polarizar la discusión entre los dos grandes partidos, digamos, entre Cambiemos y el kirchnerismo, pero entendemos nosotros que lo que se elige ahora son legisladores, justamente diputados y diputadas nacionales que van a pelear en el Congreso, van a poner la agenda, en este caso, por parte nuestra, la agenda de los trabajadores, digamos, ante una agenda que se viene bastante preocupante para todos los trabajadores del país, donde se está hablando de una reforma laboral, se está hablando de atacar las cajas jubilatorias, como es el caso del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, y en el marco también de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Esta campaña no es una campaña normal, no es una campaña que puede pasar desapercibida la situación grave que se está viviendo en nuestro país, con la desaparición forzada de un pibe, de un joven, que se encontraba manifestando y que fue secuestrado y desaparecido por Gendarmería Nacional. Esto nos parece que es un hecho gravísimo, hay un encubrimiento demasiado grande en el país, por eso desde el Frente Izquierda y los trabajadores no es un tema que vamos a obviar, sino que queremos afrontarlo directamente, exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado y desde ya peleando para que tener diputados y diputadas que verdaderamente representen la voz de los trabajadores en el Congreso de la Nación. Esa es nuestra campaña, la hemos hecho en el marco de muchas peleas concretas. Digamos, nosotros no estamos prometiendo lo que vamos a hacer, sino que ya lo venimos haciendo desde el punto de vista de la defensa de los puestos de trabajo, con las obreras textiles en el parque industrial, los obreros de la maderera MAM del parque industrial de Neuquén, con los obreros de Minarco, ahí en Cutralcó. Son 3 fábricas emblemáticas y 3 fábricas que tienen que ver justamente con una producción diferente a la que es solamente la industria del petróleo. Por eso nos parece importante defender cada uno de esos puestos de trabajo y también llevar la agenda de la aparición con vida de Santiago Maldonado y la agenda de la defensa de los derechos de los trabajadores. No queremos una reforma laboral que siga favoreciendo a los grandes empresarios, estamos ante un gobierno de empresarios y con un gobierno provincial que, si bien cada tanto escarcea o pareciese que le discutiera cuestiones al gobierno nacional, viene tomando toda la agenda. Cuando vino la reforma laboral, los primeros que dieron el ejemplo para esa reforma laboral y para la liquidación de convenios fue justamente el gobierno provincial a través de Caballo Pereira, con la adenda petrolera que precariza las condiciones de trabajo de todos los obreros petroleros, y esa misma situación ya ha provocado en nuestra provincia más de 3.000 puestos de trabajo que se han perdido. 1.500 que son en blanco, legales y que los muestran, 1.500 familias en la calle, pero además hay más de 1.500 familias que han quedado desafectadas del trabajo por producto de su propia precarización. Digamos, en toda la industria del petróleo hay mucho trabajo terciarizado que no figura en ningún lugar y no son parte ni siquiera de las estadísticas. Por eso nos parece grave la situación que se viene y por eso necesitamos legisladores del Frente de Izquierda, digamos, para plantarse ante esta situación. Raúl, buenos días. Con el tema de los despidos, ¿qué pasa en el Congreso? ¿Cómo van a trabajar en esto? A nosotros nos parece muy importante replicar lo que hemos hecho acá en la provincia, que es una ley de prohibición de despidos, impulsarla y ponerla en agenda, que por lo menos por 2 años termine esta sangría, que se prohíban los despidos y suspensiones, porque no tienen que ser los trabajadores los que paguemos los costos de estas reformas que quieren hacer los empresarios. Necesitan trabajadores esclavos, necesitan trabajadores sin convenio y necesitan también, ahora ha dejado en la agenda provincial el presidente Macri, cuando estuvo inaugurando estos días atrás el puente, planteó la necesidad de reformular todo el sistema de ART, porque dice que los trabajadores tienen un abuso en cuanto a juicios laborales. Es decir, esto nos parece una cuestión absolutamente injusta, porque los trabajadores dejan los pulmones, sus columnas, sus músculos en los lugares de trabajo y después son descartados como un repuesto barato. Entonces, esta es la agenda que ellos están queriendo imponer, y de parte nuestra justamente queremos frenar esto y pelear por el pase a planta permanente de todos los trabajadores. Una de las primeras cuestiones que llevaremos al Congreso tiene que ver con la prohibición de despidos y suspensiones en todo el país. Con el tema del plan de emergencia contra la violencia de las mujeres, también es un proyecto en el cual seguramente muchos se sumarán por esto que ha tomado tanto
bastante importancia, ¿no? No marcha ni a menos, cada año esto es un boca a boca y convoca cada vez más gente. La idea es que los hombres también se sumen. ¿Cómo trabajan en esto? Bueno, en esto se ha hecho un trabajo bastante importante acá en la provincia de Neuquén, porque lo trabajamos no solamente de nuestra banca, sino con compañeras que trabajan efectivamente en lugares de atención. Digamos, se hizo un plan integral contra la violencia hacia la mujer, lo replicó Nicolás del Caño y Miriam Brackman en el Congreso de la Nación. Queremos reforzar justamente esa idea y esa propuesta, incluso también con el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Nosotros tomamos estas demandas del movimiento de mujeres, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Se muere una mujer por día por causa de abortos clandestinos, y en esto ya muchos candidatos han puesto en la agenda cuál es su posición. Cristina Kirchner ya dijo que está en contra del aborto, que la gente no está preparada para discutir eso. Sin embargo, se muere una mujer por día a causa de esta situación. De parte de Cambiemos tenemos obviamente la misma posición contraria a los derechos de la mujer. Incluso acá en la provincia de Neuquén es una vergüenza, pero quien va como candidato, quien encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por Cambiemos, es un pastor evangelista, David Esleret, que está en contra del matrimonio igualitario, que está en contra de los derechos de la mujer, que está en contra del aborto y obviamente está en contra de un plan contra la violencia hacia la mujer. Entonces tendremos que remar muy fuerte, pero por eso es muy importante también fortalecer esta idea en esta campaña y obviamente en el Congreso Nacional, porque es una pelea durísima, en la cual no estamos solos, sino que justamente, como bien decía, contamos con un movimiento muy fuerte de mujeres que seguramente esto que uno pone en el Congreso, en la legislatura, tiene que ser masificado en las calles, ¿no? Las luchas se ganan o se pierden en las calles, y desde este punto de vista vamos a dar impulso y vamos a aportar, a colaborar con este movimiento de mujeres por el Ni Una Menos y por todos los derechos. Raúl, cuando hablan del plan de emergencia y la no violencia contra las mujeres, ¿de qué violencia estamos hablando? Pregunto esto porque generalmente en las redes sociales es donde más casos se ven, se conocen, se comenta también, ¿no? A favor o en contra. Hace unos días atrás hablábamos de violencia, por ejemplo, en las manifestaciones hacia mujeres periodistas, y nos preguntamos también por qué no está Ni Una Menos defendiendo a esas mujeres, porque estaba recibiendo violencia del género masculino. Sí, corresponde totalmente el abordaje de la violencia hacia la mujer, es un abordaje que tiene que ser integral, porque lo que suele suceder también es que la derecha toma esa agenda para hacer más punitivismo, es decir, para castigo más grande, entonces se habla de la cárcel, se habla de las penas, ¿verdad? Y nosotros desde el punto de vista del Frente de Izquierda hay que hacer todo un trabajo completo de prevención, de destinar equipos interdisciplinarios para la educación, y para contener. No alcanza con sacarse una foto del Ni Una Menos una vez cada tanto, sino es que hace falta designar presupuesto. Digamos, por ejemplo, no puede ser que 27 denuncias por día se reciben y hay solamente 5 profesionales abocadas a este tema, digamos, con salarios miserables o con puestos de trabajo precarios. No hay refugios, no hay un plan integral que contenga también la posibilidad de que las mujeres que sufren violencia de género y que son denunciadas muy fuertes no tengan un refugio donde salvar su vida, que no haya planes de vivienda accesibles para que estas mujeres que quedan solas o dependen del marido golpeador o de su pareja golpeadora o que las amenaza no tengan un lugar para poder establecerse, un subsidio o incluso licencias por violencia de género. Todas estas cuestiones hacen un marco de contención, incluso para poder orientar, acompañar, es decir, porque el femicidio, que lamentablemente es enorme, ya van 5 mujeres asesinadas solamente en la provincia de Neuquén en los últimos meses, y es un hecho gravísimo, es el último eslabón de toda una cadena de violencias que se permiten y se naturalizan. Por eso entendemos nosotros que tiene que ser integral este plan. Digamos, no podemos permitir que esto naturalmente siga así. Digamos, hay que tener una política fuerte y hay que asignar presupuestos. Yo hago hincapié en esto porque generalmente se asignan presupuestos para muchísimas campañas de todo tipo y color, pero por ejemplo para el caso de violencia hacia la mujer no llega ni a un centavo por mujer por día para atender casos de violencia. Entonces hacen falta estos equipos interdisciplinarios que aborden el problema, que lo puedan abordar integralmente, digamos, que puedan aconsejar, que puedan acompañar, que puedan hacer tratamiento, incluso que puedan darle una salida económica, concreta, porque muchas veces las parejas dependen de quien sostiene, entre comillas,
la casa y bueno, quedan justamente a la deriva si toman la decisión de tener que irse con sus hijos, porque aparte la mayoría de las veces son las mujeres quienes cargan con todo el grupo familiar. Entonces esto nos parece que es importante tener una política concreta y específica. Seguramente habrá muchas cosas que rever, ¿no? Y acomodar de acuerdo a este plan, porque pareciera muchas veces que depende de la mujer o del partido político que seas, te defendemos o no. Claro. Bueno, por eso tiene que ser un plan, y es un problema de Estado, ¿viste? Es un problema de Estado, es un problema que es serio, que es grave, que no se puede tomar individualmente. Y individualmente yo creo que en todas las organizaciones hay machismo, porque la sociedad es machista. Entonces hay que combatirlo muy conscientemente, digamos, esto en cada una de las organizaciones, en los sindicatos, en los partidos, en cada una de las instituciones. Pero tiene que haber, si uno empieza por lo pequeño, digamos, mayoritariamente hay problemas estructurales que son grandes, que son graves, en las que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto y destinar presupuesto para que esto pueda tener una política concreta, real, y que no sea solamente un saludo a la bandera, y que no sea solamente una cuestión formal ante una campaña electoral. Se tiene que destinar presupuesto, el Estado es responsable de esto, el Estado es responsable de que se muera una mujer por día, y el Estado también es responsable de los femicidios. No son casos particulares, es decir, hay toda una política que la sociedad consiente, digamos, pero si no hay una política desde el Estado para empezar a revertir esta situación, es imposible que se lo pueda revertir individualmente con un caso o dos. Yo creo que tiene que haber una política real para que esto se aborde. En ese sentido, trabajamos nosotros del Frente de Izquierda con muchas compañeras que son activas, defensoras de los derechos de la mujer. En nuestra lista está Julieta Katkoff, que es una de las compañeras referentes de Pan y Rosa y referente de la Comisión de Mujeres del Castro Rendón, que son una de las que organizan el Ni Una Menos todos los meses, pero que además tienen una política constante, todos los días. Y trabajamos mucho, incluso para la elaboración del proyecto que hicimos, con los grupos que asisten problemas de violencia, en los hospitales públicos, en lugares públicos. Entonces, eso a nosotros nos ha ayudado mucho a elaborar un plan que sea completo, que sea integral, pero para eso obviamente hay que pelearlo por esta cuestión que al punto donde siempre volvemos. Si no se asigna presupuesto necesario para hacer este abordaje, todo lo demás termina siendo una declaración de deseos. Y ya que estamos hablando de género, ¿están trabajando para que el Estado logre cupos trans también? Bueno, nosotros presentamos un proyecto para el cupo trans, sí, totalmente, porque atendiendo las necesidades y las demandas, bueno, de todo un sector importante, que no solamente es discriminado en los puestos de trabajo y demás, sino que no tienen acceso a la vivienda, no tienen acceso a una jubilación, no tienen acceso al trabajo. Y mucho se ha hablado y se habla de la prostitución y combatir la prostitución, y muchas veces ellas mismas dicen, es el único lugar a veces que les dejan, ¿no? Como un nicho para que puedan. Y esas mujeres no tienen un promedio de vida de 38 años. Y se mueren por causa de las enfermedades, de la precarización, de todo la situación que van viviendo. Por eso, para nosotros, lo del cupo trans es digamos, permitir un derecho que le corresponde como personas para poder acceder a un trabajo, para poder acceder a una obra social, para poder acceder a una cobertura y terminar con la discriminación en forma completa. Por eso nos parece importante tomar esta demanda, está en la legislatura y bueno, ellas mismas están recorriendo ahora despacho por despacho para que cada uno de los diputados se pronuncie y obviamente le demos curso a eso. Si no, también el discurso de terminar con la prostitución, la trata, etcétera, termina siendo solamente propaganda y no se hace nada al respecto. Por eso nos parece importante, con este elemento, trabajar con varios, como lo estamos haciendo ahora, con varias asociaciones, con grupos que trabajan intensamente en la defensa de los derechos de la mujer y en defensa también de los grupos trans que sufren la discriminación en forma permanente. Para nosotros es parte de nuestra agenda y queremos obviamente esto también impulsarlo en el Congreso Nacional. Raúl, ¿cómo el Frente de Izquierda ha tenido un crecimiento sostenido desde que apareció el FI en la escena política? ¿Cómo entendés ese crecimiento debido a que incluso partidos de los más grandes de la provincia tienen encuestas donde ustedes le dan un 3% más por sobre el porcentaje que se sacó en las PASO? ¿Sí? Si la gente ya está entendiendo la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿o hay otras cosas más que ayudan a ese crecimiento del partido? No, yo creo que es muy importante el trabajo sostenido, se ha venido llevando adelante
y la coherencia en el trabajo. Hay mucha gente que puede coincidir o no con nuestras ideas, pero nos ven en los lugares donde se nos necesita siempre. Digamos, y este trabajo coherente de no acceder a un cargo y olvidarte de dónde venís y olvidarte de tu procedencia y de lo que prometiste, sino estar en forma coherente en cada uno de esos lugares. Eso lo vivimos con los trabajadores del Parque Industrial de Neuquén, con los trabajadores en toda la provincia. Lo vimos también con el pueblo mapuche, digamos que hoy está siendo fuertemente discriminado, perseguido. Lo ven también en nuestra defensa de los derechos humanos en forma coherente durante cada uno de los gobiernos. Nosotros la situación de Gendarmería la venimos denunciando desde hace muchos años. Gendarmería es el grupo de choque de cada uno de los gobiernos ante conflictos sociales desde el menemismo para acá. Estuvieron en Cutralcó y Plaza Huíncul, estuvieron en Moscón y Tartagal, estuvieron en Santa Cruz reprimiendo, estuvieron reprimiendo en la Panamericana, y ahí nosotros descubrimos, denunciamos, y esto tuvo un correlato, la infiltración por parte de Gendarmería de las organizaciones sociales, el espionaje, y ahora es un escándalo que Gendarmería Nacional, con sede en Neuquén, se haya descubierto que son parte del trabajo de inteligencia que hoy está siguiendo, por ejemplo, a la familia Maldonado. Nosotros esto en el 2013 lo habíamos denunciado porque cuando se allanó Campo de Mayo, producto de nuestra denuncia, se descubrió que tenían todo un plan de espionaje que se llamaba Proyecto X, en el que tenía un listado de cada uno de los dirigentes sindicales, los activistas, las comisiones internas, los partidos políticos, y que ese trabajo, esas computadoras que se descubrieron que en el allanamiento contenían información de personalidades de Neuquén. Por ejemplo, tenía información sobre Madre de Plaza de Mayo, sobre los organismos y sobre varios de nosotros, sobre dirigentes sindicales de Sanón, de ATE, de ATEN. Entonces, esto es un hecho grave que viene de arrastre, y el hecho de habernos mantenido coherentes, sin bajar ninguna bandera ante ningún gobierno, esto yo creo que hace que la gente sienta que hay una coherencia en nuestra línea de trabajo, que no hemos casado con ningún gobierno, no hemos bajado ninguna de nuestras banderas y que seguimos trabajando. Yo creo que ese avance es importante. Incluso lo más destacado es la provincia de Jujuy, donde un compañero de recolección, Alejandro Vilca, que es un compañero basurero, de los que corren el camión tirando la basura, ni siquiera son los camiones modernos que conocemos un poco más acá, sino son los viejos camiones volcadores. Bueno, ese compañero sacó casi el 14% de los votos en Jujuy como frente a izquierda, encabezando. Entonces, nos parece que ese crecimiento tiene que ver con la coherencia en el trabajo, tiene que ver con esta coherencia de no transar cada uno de los votos que se ponen en el frente de izquierda. La gente sabe que tienen esa coherencia, que van a seguir manteniendo esta línea de trabajo, y no los negociamos, no los cambiamos por 4 votos más. Preferimos mantener la coherencia de este frente de izquierda que ya lleva más de 10 años con un trabajo coherente a transarlo por 4 votos más. Esto nos parece importante que sea así, y esto yo creo que es lo que se va fortaleciendo. En las PASO, obviamente, hay un voto democrático también, y entendemos que es correcto, que está bien, que todas las fuerzas puedan ingresar, pero ahora estamos hablando en serio. Ahora estamos hablando quiénes van a ser los legisladores que nos van a representar en el Congreso de la Nación, y por eso nos parece muy importante que se mantenga esta coherencia. Con respecto al crecimiento que ha tenido el FIT, sé que es muy lejano llegar a un porcentaje como para, desde la provincia de Neuquén, tener un diputado más. Pero se ve con mucha, no ilusión, sino con mucho optimismo, que puede entrar un concejal en la ciudad de Neuquén, inclusive puede ser hasta 2, dicho por otros partidos que compiten por el Consejo Deliberante. Nos parece muy importante si pudiésemos acceder, y esa es la pelea que tenemos hoy, el desafío del Frente Izquierda de Neuquén, es acceder al Consejo Deliberante de Neuquén, porque ahí todo el tiempo tenemos problemas de vivienda, hay terrenos VIP, que son intocables, como las canchas de golf y los barrios privados. Sin embargo, cuando la gente por necesidad termina en una toma, termina siendo reprimida en los pocos días, como pasó en el Parque Industrial, de una manera brutal, como pasa en barrios Confluencia, en muchos barrios de Neuquén, donde hay una necesidad de viviendas enorme. Yo creo que eso también es en toda la provincia. Sin embargo, hay lugares VIP reservados para la gente con más dinero, como es el Rincón de Emilio, el Club de Campo, Club de Golf, o extendiéndonos en la provincia, el Cerro Chapelco, donde por 2 monedas se les entregan bosque virgen, digamos, a empresas privadas, y la gente que demanda una vivienda son
marginados a los peores lugares, o en el caso de San Martín de los Andes, al lado de un basurero, digamos. Entonces, esto nos parece que son necesidades concretas que solamente la izquierda puede plantearla, porque no tiene ningún compromiso con ningún municipio y ningún gobierno. Yo creo que este crecimiento y esta necesidad de que esté la izquierda con las manos libres, con las manos limpias, es una necesidad que el conjunto de los trabajadores está viendo. Por eso, digamos, se va consolidando como una fuerza que trabaja permanentemente junto a las organizaciones sociales también, tomando sus demandas y no dándole la espalda a los principales problemas que tenemos acá en la provincia. Una provincia riquísima que vive saqueada. Incluso acá el gobierno provincial muchas veces habla de la pasión por Neuquén, etcétera, etcétera, pero terminan arrodillados ante Macri, ante el macrismo. Hay una amenaza muy concreta contra el Instituto de Seguridad Social. Ahora, si bien han habido manifestaciones de que ellos no van a adherir a esta ley, hay un problema, que es que el gobierno nacional, con la ley Ómnibus, planteó todo un paquete de medidas entre las cuales figura en uno de los ítems la armonización de todas las cajas a nivel nacional y el compromiso que firmaban las provincias de armonizar las cajas. Entonces, eso fue refrendado en la legislatura de Neuquén por el conjunto de los diputados, entonces esa ley ya la tenemos encima. Por eso, para poder revertirla, lo que nosotros planteamos es que tiene que haber una nueva ley acá en la legislatura de Neuquén que ponga claramente la defensa del instituto y de que no se van a modificar las cajas, porque ya tenemos una ley en contra. Entonces, provincialmente se puede no adherir, pero tiene que ser bajo la forma de una ley y no con declaraciones políticas de campaña electoral. A pesar de la polarización en la provincia de Neuquén, el único partido que creció fue el FI, comparado con otros partidos que han caído, como el caso del provincial, el MPN, que está en un tercer lugar, partidos que están hoy en bancas del Consejo Deliberante, por ejemplo, han caído mucho más. Y el FI es el único partido de todos, uno ve los porcentajes, ha crecido muchísimo. Así como vos decías, el caso de Jujuy y Neuquén fueron provincias donde se aumentó casi al doble el porcentaje de votos que obtuvo. Sí, totalmente. Yo creo que tiene que ver también esto con un cansancio de la gente en los viejos partidos patronales y en la vieja política, donde uno ve a los funcionarios que asumen un cargo público para enriquecerse. Nosotros lo hicimos y lo vamos a seguir manteniendo, el hecho de que cada uno de los funcionarios, cada uno de los diputados, diputadas, legisladores del Frente de Izquierda que asuman un cargo, en primer lugar renuncian a su jubilación de privilegio y cobran como un trabajador, como una trabajadora normal, y todo lo demás está puesto en un fondo para poder colaborar con las luchas sociales. Esto me parece que es una práctica y es una política que es muy concreta, que la gente la ve. Nos ven en los mismos lugares de siempre, vivimos en las mismas casas de siempre, vamos a los mismos supermercados, y esto no pasa con lo mismo. La gente está cansada de esta vieja política en la que te hacen una campaña electoral hermosa y después al otro día estás en las mismas condiciones. Acá, ¿por qué hace falta la izquierda ahora en el Consejo Deliberante, en la legislatura y en el Congreso? Porque acá se viene un ajuste. Es decir, acá se está hablando de reforma laboral, se está hablando de elevar la edad jubilatoria. ¿Y quién va a defender cada uno de sus derechos? Solamente la izquierda, que ha tenido esta consecuencia todo este tiempo, digamos, que ha sido consecuente. Todos los demás, lamentablemente, incluso los legisladores neuquinos, son moneda de cambio a nivel nacional. Cuando entran en el Congreso, son todas negociaciones y monedas de cambio que se cruzan o se cambian de camiseta según el gobierno de turno que esté. Con nosotros van a encontrar esa coherencia de mantener el discurso antes, durante y después de las elecciones.